Estamos en el aire. Saludos a todas las personas que sintonizan el Bufete Manueli, el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más. Este es el episodio número 15 que lo hemos titulado Ante el Supremo Federal, Junta versus CPI. Inmunidad soberana para la colonia. Y en este episodio, déjenme presentarme antes que nada para que no se nos pierda la costumbre. Yo soy la licenciada Jessica Méndez Colbert y estoy acompañada de... La licenciada Sonia Negrón Gómez. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Y del licenciado Rolando Emanuel y Jiménez. Saludos. Bueno, pues en este episodio queremos discutir el caso que presentó, que en esencia lo presenta la Junta, el CPI contra la Junta de Control Fiscal para pedir documentos y entre esos documentos también incluidos correos electrónicos sobre las comunicaciones de la Junta en su gestión, ¿verdad? Dentro de estos procesos de reestructuración de la deuda pública. Un caso que comenzó hace mucho tiempo, porque entiendo que comenzó para el 2016, apenas impuesta la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico y que fue desarrollándose porque pues la Junta siempre se negó a entregar esos documentos y luego a lo largo del transcurso del caso pues se entregaron unos pero otros no y finalmente pues ese caso tuvo que pasar por todo el proceso de apelativo, ¿verdad? De que se resolviera en el Tribunal de Distrito, de que pasara al Tribunal de Apelaciones en el primer circuito en Boston, donde en ese foro se le dio la razón al CPI, indicando pues que en esencia había que entregar esos documentos. No voy a entrar mucho en detalles porque lo que quiero es un resumen para que podamos comenzar la conversación. Pero resulta que entonces, al perder en el foro apelativo, la Junta de Control Fiscal lleva el caso al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y en esa gestión el Tribunal Supremo acogió esa petición de certiorari y sabemos que el foro federal del Tribunal Supremo pues es cuando se presentan los casos es discrecional para el tribunal determinar si acoge o no esos casos y en este caso pues lo acogió siendo, ¿verdad? Entonces una página más de la historia de Puerto Rico en los casos que se han visto ante ese tribunal. Y lo que queremos en este episodio es poder discutir cuáles son esos argumentos que estaba presentando la Junta de Control Fiscal y por qué es tan importante para la Junta de Control Fiscal llegar hasta el último foro y bajo qué argumento. En el día de ayer fue la vista oral donde tanto la Junta de Control Fiscal como el gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, el CPI, pues presentaron sus argumentos orales y contestaron preguntas de los jueces y juezas del Tribunal Supremo Federal. Así que un poco queremos hablar sobre todo ese proceso del caso, qué implica ese caso para Puerto Rico y pues obviamente ver las ironías que presenta también ese caso dentro de nuestro contexto colonial. Así que con ese resumen bastante escueto y a propósito, pues quiero entonces que podamos comenzar la conversación. ¿Quién Bueno, dice? Voluntario. pues voluntario, ok. Pues como estaba mencionando Jessica, este caso realmente es del 2017, cuando se presenta por primera vez en la Corte Federal del Distrito ante el juez J. García Gregory y la decisión del distrito salió para el 4 de mayo de 2018. Como ella estaba diciendo, era una petición ante la Junta, ante la Corte Federal para que la Junta de Control Fiscal hiciera una entrega de documentos bajo el derecho constitucional de Puerto Rico del derecho al acceso a la información. Pero la Junta presenta una moción de desestimación alegando que la Corte Federal no tiene jurisdicción para atender el caso y que no aplica el derecho al acceso a la información constitucional de Puerto Rico. ¿Y por qué dice eso? La Junta tiene dos argumentos básicos. El primero es que le asiste a la Junta de Control Fiscal
la inmunidad de la enmienda 11 de la Constitución de los Estados Unidos, que según la Junta le aplica a Puerto Rico y se extiende a la Junta como parte del gobierno de Puerto Rico, que quiere decir que no se le puede demandar en la Corte Federal. Si se quisiera demandar a un soberano bajo la enmienda 11, tendría que ser en una corte estatal. Y el otro argumento era que Promesa desplaza, hace preemption del derecho constitucional al acceso de la información. Bajo esas dos premisas, la Junta pide que se desestime el caso del CPI, pero el distrito, en una decisión cautelosa, determina primero que no hay un preemption, un desplazamiento del derecho al acceso a la información, que eso, ¿verdad? No es lo que ha llegado hasta el Tribunal Supremo, pero es algo importante también reconocer, que la Junta quería desplazar ese derecho por completo y el distrito y el circuito no lo avalaron. Pero también determinó que bajo los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico, el Congreso o renunció a la inmunidad del soberano de Puerto Rico en casos de promesa o abrogó la inmunidad de la Junta a través de promesa, a través de las disposiciones mismas de la ley promesa. Y a mí me encanta leer esa decisión porque la primera oración para mí es como algo poético. Es Congress giveth and Congress taketh away. Y esa es la situación donde estamos y por eso el juez García Gregory es tan enfático en que este caso es sobre los poderes plenarios del Congreso. Y por eso, vamos a hablar de esto más adelante, pero por eso a nosotros nos sorprende tanto que la conversación no haya llegado a eso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y no sé por qué, porque incluso a nivel de distrito el juez fue bien claro en que todo esto solamente es posible discutirlo bajo los poderes plenarios del Congreso, bajo los casos insulares y la cláusula territorial. Pero cuando yo digo que fue cauteloso, el distrito es porque hay dos footnotes específicos donde ellos dicen no vamos a entrar en estos temas, porque son los temas que ahora mismo están realmente causando la controversia. Es si Puerto Rico tiene derecho a esa inmunidad del soberano, después específicamente de la decisión de Sánchez Valle en el 2016, y si la Junta tiene derecho a que se le extienda esa inmunidad del soberano como si fuera parte del gobierno de Puerto Rico para efectos de esa doctrina. Y para mí esos dos footnotes me dieron tanta tela para cortar que yo hasta escribí un artículo de revista sobre el tema, que fue para tratar de desmenuzar esos argumentos, porque para mí era inconcebible que podemos abrogar una inmunidad que no sabemos si tenemos. Así que hice ese análisis y me alegro, aunque me sorprende, que haya llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos ese tema que vamos a estar discutiendo esta noche. Zoe, cuando escribiste ese artículo, jamás pensaste obviamente que iba a haber un caso al punto sobre el tema y que, en el Tribunal Supremo, ¿no? O sea, porque ese caso tú lo haces a la luz de la sentencia del juez J. García Gregory. Sí, yo la hice precisamente por la sentencia del juez. Yo ni siquiera pensé que eso iba a llegar al circuito. Y después me enteré que llegó y no lo creía tampoco. Pero cuando salió la noticia de que la Junta fue al Tribunal Supremo, lo primero que yo hice fue preguntar por todos lados, ¿y esto lo van a expedir? ¿De verdad me van a hacer que mi artículo sea o cierto o falso? No. Y me dijeron, nada, eso lo van a denegar. Y miren dónde estamos. Sí. Que crea la interrogante, ¿verdad? De qué está pasando por la mente de los jueces y las juezas del Tribunal Supremo para acoger el caso, con las implicaciones que podría tener. Y entonces uno un poco se pone a ver se pone a escuchar, porque no podemos verlo, ¿verdad? Solamente hay audio, la vista oral ayer y uno tratando de ver por dónde más o menos uno piensa que puede ir la decisión conforme a las preguntas, pero la realidad es que es un poco difícil saber qué va a pasar, porque hay preguntas desde como más o menos dando la impresión de que prefieren devolver el caso al tribunal del primer circuito para que sea el tribunal de apelaciones quien lo atienda, o
¿verdad? ¿Qué va a pasar ahí? Pues es un poco difícil, además de que la discusión también en la argumentación oral fue bastante técnica, aunque ausente de muchas cosas que eran El importantes, como por elefante en el ejemplo, cuarto. El elefante en el cuarto. claro, los casos insulares ¿verdad? Nuestra situación colonial a base de eso y de la cláusula territorial. Así que Jessica, pero a mí me gustaría, para una persona que no tenga ninguna información sobre este tema, dar un poquito de contexto, porque obviamente en cualquier sistema que tenga visos de democracia, tiene que haber una responsabilidad del gobierno por sus actos. Y esta responsabilidad se manifiesta mediante la transparencia, mediante la responsabilidad de divulgar la información que da base o que documenta los actos y las acciones que toma el gobierno. Y en el sistema político norteamericano se está protegido por la primera enmienda, que es la enmienda que da la libertad de prensa y expresión. Aquí es por el artículo 2, sección, ahora no me acuerdo cuál es la sección, eso es 7, me parece que es la sección 7 de la libertad de prensa y expresión, pero no me acuerdo bien. Pero lo que quiero decir es que en Puerto Rico ya se había resuelto que hay ese derecho a la información. Uno de los casos principales es Soto versus Secretario, que es en el contexto del Cerro Maravilla, donde el Supremo estableció que tiene que haber esa transparencia. Entonces, ¿qué pasa? Sí hay una inmunidad soberana local, porque el gobierno tiene que consentir a que lo demanden. Y en Puerto Rico el gobierno ha consentido a que lo demanden en diferentes cosas. Por ejemplo, en los casos de daños y perjuicios hay una ley de pleitos contra el Estado donde el gobierno ha consentido a que lo demanden cuando se reclaman por daños que no excedan 75 o $150,000 si hay muchas reclamaciones. En el caso de Soto, pues se puede entender que hay una renuncia a esa inmunidad en cuanto a que se lleven casos en la corte local para reclamar información, porque hay un derecho a la información. Pero ¿qué ocurre? La inmunidad que se está disputando aquí es la inmunidad soberana de los Estados Unidos, a la luz de la enmienda 11 que dice que no se puede demandar a los estados en la Corte Federal. Entonces, cuando tú miras, estamos hablando de que la Constitución dice estados, no dice territorio, no dice Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no dice otra cosa, habla de estados. Entonces tiene como cuestión de umbral si Puerto Rico debe ser o no debe ser tratado como un estado a los fines de que se beneficie por esa inmunidad soberana. El otro tema que Zoé lo menciona es que en Sánchez Valle el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que la soberanía de Puerto Rico no es separada e independiente que la soberanía federal, sino que es la misma cosa, que surge del Congreso a la luz de la cláusula de los territorios. Y aunque el tribunal limitó el razonamiento de ese caso a los asuntos de doble exposición, que es que no te pueden juzgar dos veces la misma soberanía, y que por ende cuando la jurisdicción federal en Puerto Rico juzga a alguien, no puede venir el gobierno local a tratar de juzgarlo otra vez, porque es la misma soberanía. Pues aunque el Supremo fue enfático en cuanto a eso, el razonamiento es obvio, se cae de la mata. Si tu soberanía viene del Congreso, no es separada. Entonces, ¿de quién es la inmunidad soberana? ¿Del Congreso? ¿O es la inmunidad soberana del territorio? O sea que hay dos problemas esenciales de umbral en el caso. Y hay una tercera pregunta que hay que hacer, ¿verdad? Si Puerto Rico renunció a la inmunidad soberana para que lo puedan demandar en reclamo de información y de documentos, esa renuncia se puede extender o se puede interpretar que se extiende a la inmunidad soberana bajo la enmienda 11 en el caso de que exista, de que se determine que exista. Pues esas tres preguntas pues traen obviamente unos asuntos que a nuestro juicio, ¿verdad?, tienen que ver directamente con el problema de los casos insulares. Porque los casos insulares, que hemos discutido muchas veces en este foro y en otros foros, le permiten al Tribunal Supremo la flexibilidad. En estos días el profesor Carlos Ramos
publicó un artículo sobre el tema y volvió a traer una frase que a mí me encanta, que él dice, ¿verdad? Que son maleables y perversos, ¿verdad? En el sentido de que pueden utilizar la doctrina de los casos insulares y pueden darle la forma que quieran. Es como una barra de hierro bien caliente que se puede malear, se puede modificar y ajustar a las circunstancias, y eso es perverso porque se hace para complacer o para poner en marcha los intereses territoriales, ¿verdad? Imperiales de los Estados Unidos. Y en ese sentido, los casos insulares permiten cualquier decisión por el Tribunal Supremo, porque no hay nada firme que ate al tribunal en lo que el tribunal podría hacer en este caso. Hay muchos posibles desenlaces del caso y tal vez lo debemos hablar al final, pero fíjense cómo la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos, que estaba más o menos estable, porque la Constitución del 52 ha sido interpretada de muchas maneras, y la relación y la ley de relaciones federales, etcétera, y aunque sigue siendo colonial, pues había una estabilidad en lo que se podía o no se podía hacer, o cómo se consideraba Puerto Rico o no se consideraba. Pero desde que se inserta la ley promesa y se decapita, como generalmente digo, a la Constitución, se le vuela la cabeza a la Constitución, pues hay un engendro, ¿verdad? Hay un monstruo realmente, como dice la jueza Taylor Swain, un awkward power sharing arrangement, un acuerdo de poder, de acomodo de los poderes bien incómodo. Pues eso crea unas fricciones que ha provocado muchos casos. Tenemos el caso de los nombramientos de la Junta, tenemos el caso de el asunto de Franklin, ¿verdad? Que tiene que ver con esto, aunque fue antes de promesa. Y tenemos este caso también. El caso que tiene que ver marginalmente, pero que a mi juicio es parte de lo mismo, es el caso de Baello Madero, que ahí pues estaba sobre la mesa el issue de los casos insulares y no quisieron revocar los casos insulares. O sea que se ha creado toda una serie de controversias nuevas que cada vez enredan más el entramado colonial. Y en este caso, sí. Sí, iba a comentar, pero termina tu idea para entonces yo comentar. En este caso se agudizan esas contradicciones porque de la única manera que el Supremo puede resolver algo que satisfaga las políticas coloniales es echando mano de los casos insulares, y ya en varias ocasiones, incluyendo el caso de Lautier, que Jessica argumentó en el Supremo, pues se ha dicho que esos casos insulares, independientemente de lo que signifiquen, no deben extenderse a otras particularidades, a otras situaciones. Entonces, si en este caso el Tribunal Supremo resolviese, por ejemplo, que efectivamente no se abrogó la inmunidad soberana, ¿verdad? Que revoca entonces al primer circuito, pues eso lo puede hacer a base de los precedentes de que para abrogar la inmunidad soberana tiene que ser una expresión clara y expresa. Pero, ¿cuál inmunidad soberana? Tendría que entonces asumir que la hay, no resolver que la hay, y esa flexibilidad se la permite los casos insulares, o la asumiría a base de los casos insulares. O sea, por cualquier lado que se tome esto, hay un problema. Si el Supremo decidiese, por ejemplo, que sí se abrogó la inmunidad soberana, y esta expresión del Congreso no es clara, porque no lo es, pues ¿qué implica? Que el estándar de que la abrogación de la inmunidad soberana tiene que ser claro, ese estándar no aplicaría cuando se trata de los territorios. Es un estándar diferente cuando tenemos que hablar de los territorios. Y eso crea también... Plantea la abogada del gobierno de Estados Unidos cuando estaban en la argumentación oral, que precisamente porque somos un territorio, la regla para interpretar la abrogación no debería de ser la misma. Así que ahí, sin mencionar los casos insulares, hacen eco de ello. En los casos insulares, porque obviamente la distinción vendría porque somos un territorio no incorporado, y eso es casos insulares, evidentemente. One on one, correcto. O sea, eso es lo que quería mencionar,
Eso es lo que quería mencionar de lo atroz de este caso, ¿verdad? En términos de que cuando uno escucha la argumentación oral, sin mencionar en ningún momento la palabra colonia, porque ya, ¿verdad? Desde Sánchez Valle para acá o sea, todos los casos que han habido, pues ciertamente lo establecen así sin ninguna pena. Y entonces, eh, para que las personas tengan en cuenta lo que implica, lo que está diciendo la Junta de Control Fiscal y como con lo que se está queriendo salir con la suya. Estamos hablando de un monstruo, como decía, como hablaba Rolando ahorita, de que, o sea, desde que se aprueba la ley promesa en el 2016 y se impone la Junta de Control Fiscal, nos imponen este monstruo de 7 cabezas, como le hemos llamado antes, que va por encima del gobierno electo en Puerto Rico, que están ahí nombrados de unas listas que estableció el Congreso por quienes nadie aquí votó, que los nombra un presidente por quien aquí nadie aquí votó, que los nombra un presidente por quien aquí estamos en vivo. Estamos en vivo. Pues decía, ¿verdad? Que tenemos a esta junta que nadie votó por ellos, que están nombrados ¿verdad? Presidente de Congreso, que nadie votó por ellos tampoco, que están aquí tomando las decisiones importantes que afectan el diario vivir de las personas que vivimos aquí, pero entonces no quieren rendirle cuenta a las personas que viven aquí. No quieren que haya transparencia en su gestión y en las cosas que están haciendo para tomar esas decisiones que nos van a afectar a quienes aquí vivimos, porque después ellos arrancan, se montan en un avión y se van, ¿verdad? Terminan sus nombramientos, ponen a otros y nada pasa. Entonces, pues vamos, como dicen ellos mismos, el insult to injury, de que cada vez es restregar más en la cara esa situación colonial al punto de que, no, mira, aquí yo voy a operar a puerta cerrada, no quiero que nadie sepa que a saber, ¿verdad? Porque mencionaba yo ahorita al principio, ¿qué hay ahí que han luchado y se han defendido como gato boca arriba para no poder, para no tener que entregar esos documentos y lo han llevado hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Y todo a puerta cerrada, compartiendo lo que les parece, para que al final del camino quienes salimos trasquilados con esas decisiones y todo lo que están trabajando, pues somos los que vivimos aquí, encima de eso pagamos por todo el proceso. Cada papel que la Junta genera lo hemos pagado nosotros y ellos entonces quieren ocultar esa información. Pero hay un issue que me gustaría compartir, y es que nosotros hicimos una presentación de un amicus curia, que es un alegato de amigos de la Corte. Y en ese alegato, pues una serie de organizaciones nos pidieron que les ayudáramos, que son Cambio, me ayuda si se me escapa alguna, Cambio, AIEFA, Cambio, AIEFA, Haciendo Sentido, la Liga de Ciudades, Sembrando Sentido, y la Liga de Ciudades, ¿verdad? Se me quedó. La comisión. Y la comisión para la auditoría de la deuda. El crédito de la deuda. Eso, pues, con el propósito de presentarle al tribunal un lado de esa moneda, que es cuál es el impacto que sufriría Puerto Rico en términos de acceso a la información y la transparencia si se permite que la Junta no tenga que entregar la documentación. Y estas organizaciones todas son organizaciones sin fines de lucro que tienen propósitos muy loables en Puerto Rico. Una de ellas es de fuera de Puerto Rico, pero trabaja mucho con Puerto Rico, y que esas organizaciones tienen que hacer peticiones de información. Y cómo se explicó al tribunal cómo se afectaría el trabajo de esas organizaciones para que vean que hay un daño real y patente que agravaría la situación colonial de Puerto Rico ante la situación de la imposición de la Junta de Control Fiscal. Pero además de eso, trajimos
el issue de los casos insulares, que desafortunadamente no se trajo por ninguna de las partes en los alegatos. La presentación del issue de los casos insulares fue desde la perspectiva de que si se resuelve que la Junta no tiene que entregar esos documentos porque hay una inmunidad soberana, esa inmunidad soberana sería a base de la enmienda 11 que habla de que la inmunidad cobija a los estados. Puerto Rico no es un estado, por ende estaríamos interpretando la Constitución en el sentido de que donde dice estado incluye también el territorio de Puerto Rico, y eso únicamente se puede hacer mediante los casos insulares, mediante este poder maleable y perverso que permiten los casos insulares. Y eso con la expectativa de que se trajera al ruedo, ¿verdad?, al elefante en el cuarto, que es el poder territorial, que como Zoe mencionó anteriormente, la opinión original del Tribunal de Distrito de J. García Gregory dice, esto es un caso territorial. Lo que está en el fondo de esto es la cláusula de los territorios y todo lo que sigue, que son las interpretaciones que hacen los casos insulares. Así que ese amicus curiae, ¿verdad? Estamos bien agradecidos de que nos hayan seleccionado para escribirlo, pero creo que metimos el dedo en la llaga y por lo menos consta en el récord de que esto es un issue territorial, que es un issue que parte de una premisa que es realmente morally repugnant, ¿verdad? Como dice la jurisprudencia del propio juez Roberts, ¿verdad? En cuanto al caso de Korematsu, que es uno de los puntos que se utilizan para decir que los casos insulares deben revocarse en la primera ocasión que se confronte el tribunal con ellos, porque no se sostienen de ninguna manera, porque están amparados en premisas racistas. El punto está ahí. ¿Qué va a haber luego de la argumentación oral? Que no mencionó la cláusula territorial, ni la discutió, ni mencionó tampoco los casos insulares. ¿Qué va a haber después de ahí? Pues va a depender de cómo los jueces entiendan esta controversia. Pero la manera más fácil de ellos zapatearse de esto sería decir que sin tener que resolver si hace falta determinar, ¿verdad?, la existencia o no de la inmunidad soberana, aquí la ley promesa abrogó o no abrogó esa inmunidad. Y eso le daría una salida técnica al Tribunal Supremo. Yo creo que como ellos aceptaron el caso, la intención es revocar. Pues entonces estarían diciendo que en realidad no se abrogó la inmunidad soberana y ellos echarían mano de los precedentes actuales que dicen que tiene que ser de manera expresa, ¿verdad?, inequívoca. Pues eso le daría una salida técnica, pero dejarían sin resolver el issue principal. ¿A base de qué inmunidad estamos hablando? Inmunidad soberana territorial, inmunidad soberana de los estados, y me parece que sería una decisión incompleta que no resolvería el issue y habría tal vez otros casos que vengan posteriormente que permitan que el tribunal tenga que entrar en ese tema. Y cuando escuchamos la argumentación oral vemos que realmente el problema que ellos están teniendo, por lo menos mi percepción es que el problema que ellos están teniendo entre ellos es decidir si van a tocar el tema de la inmunidad soberana de Puerto Rico o no, porque la mayoría de las preguntas, más allá del estándar de cómo se abroga la inmunidad del soberano, es, pero podemos resolver esto sin entrar en si Puerto Rico tiene o no tiene inmunidad. Y eso demuestra que hay mucha resistencia de parte de ellos de tomar esa decisión, que también es algo que tenemos que tener. Especialmente cuando el gobierno de Puerto Rico es el gran ausente en el caso, ¿verdad? Porque el gobierno de Puerto Rico no es parte en este proceso y eso es parte también de la anomalía, ¿verdad? Y de la tragicomedia de esta colonia, donde la razón por la cual el gobierno de Puerto Rico no es la parte principal en el caso es porque la ley promesa establece que es la Junta de Control Fiscal quien es el representante exclusivo del deudor, entiéndase el gobierno de Puerto Rico, y por lo tanto todas las gestiones, todas las comparecencias al tribunal, todas las decisiones sobre la reestructuración, etcétera, pues las toma la Junta. Así que a quien había que demandar era a la Junta. Así que eso fue parte también de que se mencionó en varias ocasiones a preguntas de los jueces y de las juezas, que aquí pues no tenemos al gobierno de Puerto Rico como parte. Y eso sí. Adelante, Josué. Adelante.
Eso es parte también de uno de los asuntos que no están atendiendo en este caso, porque estamos diciendo, y los jueces lo dicen y lo dicen las partes, Puerto Rico no es una parte en este caso. Ah, pero la Junta es Puerto Rico. Y entonces la Junta y su capacidad de ampararse en una inmunidad que puede o no puede existir de Puerto Rico es un tema que simplemente no se tocó mientras estaban en la vista oral. Nosotros por lo menos lo presentamos en el amicus y sé que el CPI en su alegato lo trajo. El tema sobre si es un brazo del Estado. Exacto, el tema de si es un brazo del Estado, que es la única manera que alguien que no es el Estado puede ampararse en esa inmunidad, es si se hace un análisis particular que está muy parecido a que tiene unos componentes específicos de cómo se decide si es parte del Estado para efectos de la inmunidad. Y ese análisis no se discutió en ninguna parte en esa vista oral. Sin embargo, estamos partiendo de la premisa de que la Junta es, pero no es Puerto Rico. Y eso nos deja con una laguna bien grande cuando sea que se vaya a resolver este caso. Sí, porque la Junta no es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Junta es algo añadido posteriormente por una ley federal y en ese sentido había que hacer, o hay que hacer, hay espacio para que lo hagan ahora, pero el tribunal tiene que hacer el análisis. Si determinase que sí hay una inmunidad que no fue abrogada, tiene que determinar si esa inmunidad le aplica a la Junta y ver si es un brazo del Estado o no es un brazo del Estado. Y en el análisis nuestro nosotros concluimos que no es un brazo del Estado. ¿En qué se fundó? ¿Cuáles fueron los detalles para decir que no es brazo del Estado? Pues la doctrina de brazo del Estado primero está basado en los mismos principios de federalismo que está basada la doctrina de inmunidad del Estado, así que tiene que haber ese elemento de que hay un poder judicial federal que está tratando de controlar la gobernanza de un Estado o de un soberano. Y para eso se miran dos áreas. Primero, si la dignidad, que es la parte más irónica, la dignidad de ese soberano está en riesgo cuando se trae a esa parte al Tribunal Federal, y el otro es si está en riesgo el fisco, si los fondos de ese soberano están en riesgo por causa de estos pleitos. En el argumento de nosotros, pues concluimos que es un absurdo decir que el traer a la Junta de Control Fiscal, que es una entidad creada por una ley federal, al Tribunal Federal, en alguna manera infringe en la dignidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuando es la Junta lo que infringe sobre la dignidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Digo, la poca dignidad que tuviera el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y también en términos del presupuesto y de las finanzas y los fondos públicos de Puerto Rico, también la ley promesa es lo que afecta, no es el hecho de yo demandar a la Junta, mucho menos cuando estamos hablando de un pleito de acceso a la información, no estamos hablando de un pleito de daños y perjuicios. Así que los pilares sobre los que se basa ese análisis para extender la inmunidad del soberano a una entidad que no es el soberano, simplemente no tienen sentido con una entidad como la Junta. Y en la jurisprudencia federal se han visto otro tipo de entidades que no necesariamente son estados para tratar de decir si son o no son y si tienen o no tienen inmunidad. Y una de las cosas que se ha dicho es que si es una entidad que tiene un componente de creación federal, pues evidentemente no es un soberano aparte del tribunal al cual no quiere responder. Así que esos son los argumentos en los que basamos que la Junta, si es que hubiera una inmunidad del soberano para Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal definitivamente no puede venir a utilizarla. Vale. El ejercicio que me gustaría hacer ahora, porque hay diferentes salidas que tiene el tribunal, es a ver si podemos identificar todas las posibles soluciones, porque uno puede ver esto desde la manera más general. El tribunal puede confirmar o revocar al primer circuito. Sí, ¿no hubo un caso donde ellos, después de que decidieron expedir, cambiaron de opinión y decidieron no expedir? ¿Del Tribunal Supremo? Yo creo que hubo uno. No me acuerdo ahora si fue aquí o allá. Pero yo sigo pensando que eso es lo que va a pasar. No sé por qué. Que lo denieguen después del argumento oral. Sí, yo como que ya no quiero.
Si no quiero mirarlo, sí, bueno, podría hacerse, sí. Ellos son soberanos en cuanto a todos esos temas. Eh, podrían rechazar la expedición del auto. Pero en términos generales, podrían confirmar, esto implica que la Junta tiene que entregar o podrían revocar. Y eso significa O devolverlo, que, o devolver el caso. que la Junta no tiene que entregar. Podrían devolverlo para que el primer circuito resuelva las controversias que ellos tengan dudas, que crean que se tienen que argumentar. Por ejemplo, podrían ordenar al Estado Libre Asociado a que comparezca también, porque esa es una de las deficiencias que se han señalado, que no está el gobierno central. ¿Qué preguntas mandaría el tribunal para allá? Pues pueden ser muchas preguntas, pero si fuésemos a hablar de revocar, ¿cuáles son los posibles argumentos para revocar? Número uno, que habría inmunidad soberana. O que no voy a determinar si hay inmunidad soberana, pero lo voy a presumir. Vamos a presumir que hay. Y entonces ellos podrían echar mano rápidamente de la doctrina que tienen sobre cuándo es que el Congreso se abroga de la inmunidad soberana de un Estado, de que tiene que hacerlo de manera específica, ¿verdad? Clara, evidente, que es la opinión disidente del circuito de la jueza Lynch, que dijo, esto está mal decidido porque aquí no está claro. Aquí estamos haciendo una interpretación general y el Congreso no fue claro y contundente de que se abrogaba la inmunidad. Y eso implicaría que el Supremo está aplicando un criterio que es para defender la inmunidad soberana de los estados. Así que volvemos a caer en el mismo problema, porque ese es el estándar que crearon. Entonces, el Supremo podría decidir también, bueno, aquí el tribunal, el primer circuito determinó que se había abrogado esa inmunidad, pero aquí entendemos que existe la inmunidad y no está abrogada, ¿verdad? Pero la inmunidad de los estados, de los territorios no es igual, sino es atenuada, pero aún es suficiente para sostener la existencia de la inmunidad. Entonces crean una nueva categoría de inmunidad soberana para los territorios, lo cual es otra ampliación de los casos insulares, ¿verdad? Es otra categoría adicional de casos insulares. ¿Qué otras cosas se le ocurren que podría el tribunal hacer? Que tú hablando de eso, me acuerdo y lo comentábamos antes, de que el juez Roberts hace la pregunta de si en la Constitución, en la enmienda 11 dice states or something like states. Y es como que, ¿por qué haces esa pregunta? Porque tú mismo sabes que la Constitución habla de estados, así que era más bien una pregunta para provocar quizás a los demás jueces o juezas o a ver cuál iba a ser la respuesta, pero me pareció interesante que hiciera esa pregunta, que parece tonta, pero me parece que la hace con toda la intención. Pero nadie le dio follow-up. No. No le dieron follow-up, porque obviamente se veía la intención de provocar. También es que yo quisiera comentar que, fíjense que no usaron los 70 minutos. Y es por este estilo nuevo de que yo hablo 2 minutos, digo cuál es mi argumento así en términos generales y entonces me abro a preguntar. Estoy disponible para todas las preguntas que tenga. Entonces, el caso depende, la argumentación depende de la gasolina que tengan los jueces en hacer preguntas. Y tú viste que al final de las rondas, el juez presidente preguntaba, fulano, mengano, ¿tienes preguntas? O sea, iba con ellos a ver si tenían alguna pregunta y entonces despachaban al abogado sin terminar realmente el tiempo. Y ese estilo obliga a los jueces a tener preguntas. Y puede ser que Robert, eso fue lo primero que se le ocurrió. Claro, pero hablando un poco sobre esa dinámica del tribunal, de cómo se dan esas argumentaciones en el tribunal, ¿verdad? Nosotros que estuvimos allí, yo que estuve allí parada argumentándolo y que precisamente cuando me tocó a mí fue cuando implementaron por primera vez esa regla, porque antes pues los abogados y abogadas pues se paraban allí y empezaban su exposición, que las reglas claramente dicen que no puedes ir allí a leer, y pues según lo que iban comentando, pues los jueces van haciendo las preguntas. Ahora pues tienen esta regla donde
yo creo que, ¿verdad? Pues porque antes no les daban oportunidad a veces de hablar, pues por lo menos ahora tienen, dependiendo del tiempo que les toque, tienen 2 minutos o 3 o 4 minutos para entonces pues poder hacer una exposición breve sin interrupción de los jueces o juezas al inicio. Y lo que vi, yo que pude, que yo no sé ni cuántas argumentaciones orales escuché en preparación para la nuestra, pues lo que vi es eso, que descansaron en esos breves minutos que tenían para hacer esas expresiones bien puntuales sobre lo que es su postura, cada cual, que yo no estoy segura si estaban hasta leyendo, porque lo dijeron perfecto. Hubo el abogado de la Junta hasta se equivocó en una cuando estaba hablando y dice, porque la soberanía de Puerto Rico, perdón, la autonomía, que me pareció curioso, ¿verdad? Que tenía que corregirlo porque ciertamente soberanía no hay. Pero lo que quería comentar es que me parece que de todos los lados quizás se perdió un poco la oportunidad, habiendo el tiempo de pues, hacer planteamientos, más allá de que hubiese o no hubiese una pregunta. No sé si es que, ¿verdad? Esa cosa de, pues no me voy a expresar porque no tengo el permiso para expresarme, sino hasta que me hagan una pregunta. Pero pudo haberse colado más información si no fuera porque están en este método ahora, ¿verdad? De que hago mi initial remarks y entonces después espero que me hagan las preguntas. Y obviamente si los jueces no tienen preguntas, pues ahí quedó. Sí, Pero yo quizás hubiese aprovechado el tiempo con un if I may y por ahí empiezo a decir estas cosas porque al CPI también, en cuanto a sus argumentos, pues las otras partes, la Junta decía, no, eso no lo trajeron en el tribunal abajo. Que incluso la jueza Sotomayor dice, no, pero ahora está aquí, en cuanto a uno de los asuntos, no, pero ahora está aquí ante nosotros. Pues aprovechar esas pausas para decir, no, esto sí lo trajimos, esto es importante por esto. Me parece que eso pudo haber ayudado. porque la forma tradicional donde el abogado o abogada se prepara para ocupar los 20 minutos que le dieron, pues cuando hay interrupciones, una vez termina la contestación, se supone que el abogado continúe exponiendo su caso. Pero en este caso se vio que una vez ellos terminaron los comentarios iniciales y que empezaron las preguntas, pues el abogado no, como tú dices, no le dio seguimiento a los temas y se quedó esperando que hubieran más preguntas y cuando se acabaron las preguntas, pues se retiró del podio sin agotar su tiempo. Así que yo creo que es una técnica que desaprovecha el poquito tiempo que se le conceden a las partes ante ese foro, porque esos son vistas realmente relámpagos, ¿verdad? Y que no deben utilizar esa técnica exclusivamente, sentarse ahí a preguntar. Por lo menos no renunciar a seguir argumentando una vez se hacen los comentarios iniciales. Y siendo esto un tema novel y de un interés público inmenso, porque estamos hablando de varias controversias, porque la situación de si Promesa abrogó la inmunidad del soberano de la Junta es una cuestión de interpretación estatutaria, estamos claros. Pero todo lo que hay debajo, todo lo que hemos discutido ahora sobre si hay una inmunidad de Puerto Rico, sobre si la Junta puede ampararse en eso, sobre si esto es una extensión de los casos insulares, todo eso se perdió en esa vista. Sí. Y pudo haber sido una vista de mucha discusión. Incluso la posibilidad, que eso sí se preguntó un poco, pero no fue algo que abundaron, la posibilidad de que la decisión en este caso pues fuera a aplicar para el resto de los territorios también. Claro, aquí tenemos el monstruo de 7 cabezas que es la Junta, pero tampoco nada impide que a los otros territorios pues le ocurra lo mismo, porque la propia ley promesa establece que le aplica al resto de los territorios también. Así que eso, aunque se preguntó, pues tampoco fue algo que abundaron mucho. Bien, entonces hay que esperar la decisión, ¿no? La ley promesa dice que los casos bajo esa ley se tienen que resolver con la mayor premura. Tienen hasta el 30 de junio, pero es previsible que venga una decisión en 2 o 3 meses. Sí, que a mí este tribunal nos sorprende muchas veces y eso no me gusta.
Sí. Eso también es algo que faltaba por comentar, el hecho de que es difícil en los casos de Puerto Rico decir, bueno, se van a ir por este lado o por este otro lado basado en que, tenemos tantos republicanos o tantos demócratas, porque en realidad para Puerto Rico, tipo casos insulares, pues es otra regla. Porque tenemos entonces demócratas como la jueza Kagan, que fue la que resolvió el caso de Sánchez Valle, donde ninguno de los otros demócratas realmente dijo nada. Así que, pues no hay forma de saber qué podemos esperar, porque podrán ser demócratas, pero al final del camino sigue siendo ese el Tribunal del Imperio, y a eso es a lo que ellos, ¿verdad? Pues responden, y lo vimos así en el caso de Aurelius, cuando no quisieron ni siquiera tocar el tema de los casos insulares cuando era algo que se estaba planteando en los escritos de ese caso, y que posteriormente pues tampoco han querido atender el asunto de los casos insulares, y que Gorsuch mismo perdió una oportunidad en este argumento oral de traer el tema, porque se discutió en Baello. Él hace una opinión muy buena sobre la necesidad de revocar los casos insulares. Hay un amicus que habla sobre los casos insulares y no se le ocurre hacer una pregunta en donde simplemente tire ahí la bombita de, mira, ¿y los casos insulares qué rol tienen en esto? ¿Cómo podríamos resolver esto en ausencia de los casos insulares o con los casos insulares? Algo así, ¿verdad? Como mismo decía yo ahorita, pues para ¿Significa revocar o confirmar una extensión de los casos insulares? O sea, eso es una pregunta que es obvia, que hay que atender, porque ellos tienen que guardar el pudor, por lo menos eso, el pudor, de que no se les vaya a imputar que están resolviendo un nuevo caso insular. Nosotros sabemos que sí, ¿verdad? Pero ellos siempre tienen la manera de ocultar eso y decirlo, no, esto es a base de otra cosa, pero en realidad detrás de lo que están resolviendo son los casos insulares. O sea que ellos tienen, por lo menos por algún tipo de prudencia o mesura, tratar de justificar su determinación en otro asunto que no sea directamente en los casos insulares. Sí, y ojalá nosotros hemos catalogado los casos que han salido recientemente de Sánchez Valle para acá como los nuevos casos insulares, ¿verdad? El Season 2 de los casos insulares. Ojalá pues no se convierta en uno más de esos casos. Yo creo que no hay manera de verlo. Yo creo que independientemente del resultado, este va a ser otro de los casos insulares. Sí, el episodio 4, si no me equivoco, del Season 2, porque tenemos Sánchez Valle, tenemos Franklin, tenemos Aurelius, tenemos el caso de Baello, así que sería el episodio 5 del Season 2. Correcto. Pero definitivamente la decisión de este caso pues va a provocar una parte 2 de este episodio, para que podamos entonces discutir nuestras impresiones sobre lo que resulte allí. Pues no sabemos cuándo saldrá esa decisión, pero como dice Rolando, los casos de promesa se supone que los atiendan con prioridad, y lo han hecho hasta el momento, porque incluso este caso pues también ellos resolvieron con bastante rapidez la determinación de escoger, de que van a coger el caso. Así que oral rapidísimo. Sí, se señaló la vista oral rápido, así que, de hecho, este era hasta el único caso que había en calendario para las vistas orales, que a veces pues tienen más de uno, lo que podía ser indicativo de que a lo mejor pensaban que se iban a tomar más tiempo, porque a discreción de ellos podrían tomarse un poco más de tiempo en la discusión, pero pues no resultó así. Así que nos queda esperar. Y definitivamente vamos a estar haciendo ese segundo episodio donde podamos discutir la decisión y las implicaciones que pueda tener. Así que, ¿algún otro comentario? O imprudencia. Yo solo quiero hacer eso. No hay preguntas, estaba verificando en el chat. Está bien, pues
pues... Pero pues nada, como punto final, ¿verdad? Volver a reiterar que el título que le pusimos sobre, ¿verdad? Esta ironía de inmunidad soberana para una colonia, pues ya vemos como toda esta serie de controversias, noveles importantes, pues se pueden dar solamente en el contexto de una colonia. Así que un día más en... Déjame decir las cosas administrativas, ¿verdad? Que le den like y sigan la página del Bufete Emanueli, que se suscriban al canal de YouTube del Bufete Emanueli y que la plataforma preferida de podcast, que entonces se suscriban para que reciban la notificación de cuando publicamos. Recuerden que estamos en vivo aquí, pero esto luego se sube al canal de YouTube del Bufete Emanueli y luego también se sube a las plataformas de podcast. Y ahí usted se suscribe y puede escuchar este episodio a su conveniencia. Y muchos Sí, otros. ¿Ah? Y muchos otros. Y muchos otros. Sí, así que agradecidos y agradecidas siempre por el apoyo y por la sintonía. Esto ha sido un día más en la colonia, el episodio número 15 del Bufete Emanueli. Así que esperamos su sintonía para los próximos episodios. Y hasta la próxima. Cierra, soy tan tan. Ah, tan tan. Hasta luego.